El jueves 16 de junio de 1955, 29 aviones de la Marina de Guerra atacaron y bombardearon la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno y la residencia presidencial. El objetivo militar era matar a Perón, por entonces presidente de la República. Para lograr su objetivo, los pilotos lanzaron más de 100 bombas y ametrallaron a una multitud que esperaba ese día y a esa hora un desfile aéreo, convirtiendo aquel 16 de junio no solo en uno de los días más trágicos de nuestra historia, sino además en un día sin precedentes. El día que bombardearon Buenos Aires, el día que bombardearon una ciudad abierta, sobre un blanco civil sin que mediara una guerra y por las propias Fuerzas Armadas. A lo largo de la tarde, la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno fueron destruidas. Junto a ellas quedaban más de 300 muertos y miles de heridos. Era el principio del fin del peronismo en el gobierno y era además el comienzo de la violencia de los años que estaban por venir. Ese fatídico día, 16 de junio, yo había ido a hacer un trámite a una repartición nacional que estaba en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Cuando salimos, o cuando salí, iba caminando por Balcarce y escuchamos los aviones. Yo sabía que ese día iba a haber un acto ahí frente a la catedral, y calculé que era por ese motivo. A la cuadra y media de llegar antes de llegar a Hipólito Yrigoyen, sentimos ya el ruido de las bombas. Lo bombardearon los marines, ¿no? Y parte de la aeronáutica. La idea era un complot contra el peronismo. La idea era bombardear la Casa de Gobierno en horas tempranas. Suponían que iban a encontrar a Perón ahí, en la Casa de Gobierno, y matarlo. Salieron muy temprano de Punta India. Y no pudieron bombardear porque no había plafón. En Buenos Aires había mucha neblina y tuvieron que estar dando vuelta 3 o 4 horas sobre Colonia, hasta que lograron ponerse de acuerdo y bueno, y el plafón les fue más favorable y bombardearon a las 12:40, o sea, la primera bomba cae a las 12:40 del mediodía. Día jueves, el día laborable, la plaza estaba llena de gente que iba al trabajo, que transitaba, que paseaba. Veo que la gente viene corriendo, despavorida del lado de Plaza de Mayo. Me paré en un primer momento. ¿Qué es lo que pasa? Me di cuenta enseguida que era un bombardeo real, no era película. En un primer momento sentí temor. La segunda bomba cae sobre la Casa de Gobierno y la tercera bomba cae sobre un ómnibus, un trolebús que iba de Lanús a Pacífico, lleno de gente. Murieron 62 personas en ese trolebús. Había un grupo de escolares de la escuela primaria. Gente caída, la gente que corría desesperada para todos lados,
los aprestos de algunos soldados en el techo de la Casa de Gobierno. Se sentía un tenso ruido de fusiles y ametralladoras hacia el otro lado de Casa de Gobierno. Vemos que empieza a llegar gente, tal como el caso, como me ocurrió a mí, gente que iba a ver qué pasaba y otros porque sabían que eso significaba un ataque a la Casa de Gobierno, un ataque a Perón. En ese momento yo estaba trabajando, ¿viste? Yo trabajaba en Transporte de Buenos Aires, estaba en el sindicato de UTA y también pertenecía en aquel momento a Alianza. Justamente cuando me llaman, que me dicen lo que estaba pasando, bueno, todos los obreros que éramos, porque ahí ya no fue la parte política, en este caso de Perón no fueron los políticos los que fueron, ni un partido, ni nada, sino que fue el pueblo el que fue a defenderlo. Pero como tal, nosotros también fuimos. Ese día los trabajadores tuvieron un protagonismo muy importante, los trabajadores y el pueblo, ¿no? Muy importante. Acudieron a la convocatoria de la CGT, salieron de los lugares de trabajo, en camiones, caminando, se dirigieron a la CGT y después a Plaza de Mayo. Sí, de la CGT nos fuimos a la plaza, porque el primer momento fue de estupor y de miedo, ¿por qué no decirlo? No tener miedo cuando un avión te está bombardeando y no tenés nada más con que te podés vender con ninguna cosa. Perdimos todos los elementos que llevábamos, bandera y demás, y qué sé yo, y tratamos de refugiarnos. Y bueno, y después cuando nos recompusimos, empezamos a caminar hasta la Plaza de Mayo. La gente en su mayoría fue desarmada a Plaza de Mayo, muy pocos iban armados, grupos que pasaban por armería trataban de introducirse y sacar lo que podían, lo hicieron en varias armerías de la ciudad de Buenos Aires, pero fueron muy pocos, esgrimían palos, banderas, y fueron con las manos vacías, ¿no? Intentamos a los caídos empezar a levantarlos, llevarlos hacia un costado por lo menos hasta que llegaran las ambulancias. Ahí pude ver el destrozo que había en Hipólito Yrigoyen hacia el bajo, o sea, entre el Ministerio de Hacienda y Casa de Gobierno. Un coche completamente en fuego, calcinado, se estaba quemando. Pudimos llegar al bajo y ahí era tierra de nadie porque había trolebús, había colectivos, había autos que habían sido impactados o habían sufrido consecuencias de las esquilas de las bombas. Era un desastre. Cayeron muchas bombas. Creo que las que no estallaron en la Casa de Gobierno se aproximaban más o menos a 17 sin estallar. Lo que dice que pese a esa tremenda cosa, la aviación nuestra sabía lo que era volar y sabía lo que era defenderse y sabía lo que era atacar, que lo demostró después, mucho más tarde, cuando el problema con las Islas Malvinas. En la plaza era impresionante, abajo de las palmeras, la gente que se había refugiado, que salían, todos habían salido, viste, de las oficinas, todo eso, y estaban en una plaza y donde veías se tiraba, porque se tiraba, cuando veías venir el avión te tenías que tirar donde podías, ni cuando lo veías venir, cuando ya sentías el ruido de los motores, ¿sabes cómo tenía que? Te tirabas donde podías. Un Gloster que se había escapado de Morón, que venía volando directamente por Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo desde el Congreso, y cuando ya tenía a tiro la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, disparaba sus ametralladoras asquerosamente aún sobre el Parque Colón y se remontaba vuelo, iba a dar una vuelta y volvía otra vez. Pasaron los últimos 3 Gloster Meteor, que cuando vieron que había defensa real de antiaéreo, no volvieron a pasar nunca más, se mandaron a mudar, se fueron todos al Uruguay. A las 4:30 de la tarde se calcula que había unas 30.000 personas reunidas en Plaza de Mayo. Y que es cuando pasa el último avión y ametralla a la gente reunida. Eso es un hecho doblemente criminal, porque ya la Marina se había rendido. Las fuerzas insurrectas se habían rendido. Y un avión comandado por el teniente de la aeronáutica Carus
ametralla a la gente en Plaza de Mayo antes de aterrizar en Montevideo. Todo el bajo por Leandro Alem, hasta Corrientes, digamos, estaba lleno de gente, refugiado en las galerías, o sea, en las columnas que existen en toda esa zona. Y cuando levantaron bandera de Parlamento del Ministerio de Marina, se avanzaron, se largaron a la carrera, porque querían entrar al Ministerio de Marina. El contraalmirante Aníbal Oliveri, antes de rendirse, le pide al general Lucero que haga retirar a los civiles que rodeaban el Ministerio de Marina. Él dice, son guerrilleros, son palabras, ¿no?, de Oliveri, son guerrilleros adiestrados. En realidad era gente que estaba ahí. Y Lucero no le da bolilla y al tiempo hace retirar y entonces la Marina se rinde. Ellos tenían mucho miedo que los civiles entraran al Ministerio de Marina, porque no se sabía qué iba a pasar. La verdad que no se sabía qué iba a pasar. Y bueno, tenían más miedo a los civiles que a los militares, ¿no? Porque el pueblo estaba enardecido con lo que sucedía y estaba dispuesto, ¿no?, como lo demostró, a defender el gobierno constitucional. Cuesta y duele ver de compañeros que han muerto, compañeros que han llegado al momento, ¿viste? Que han salido, han ido, los han ametrallado en camiones, todo eso como los hemos visto nosotros, los camiones ametrallados, los cadáveres ahí. Yo, la verdad que la labor abnegada que hicieron los bomberos de la Policía Federal en aquel momento fue extraordinaria. Yo los he visto cómo han trabajado, removiendo los árboles, todo para poder rescatar vidas, pero ya era imposible rescatar vidas. Ahí lo que se rescataba eran cadáveres y mutilaciones. Murieron muchos chicos. Y a mí me impresionó, porque hay gente que tiene un valor tremendo, aún en los momentos más difíciles. Caminando por el costado del edificio donde estaba el Ministerio de Economía, había un señor que se ocupaba de agarrar a los chicos, de ponerlos contra la pared, fallecidos por supuesto, pobrecitos, y no me olvidaré nunca más, porque uno de los chicos tenía volado el cerebro, y vi como este señor agarraba los libros, le ponía las manos en el pecho y los libros. Son detalles que a uno le quedan para siempre. Es decir, fue una masacre, como son otras masacres, pero sabiendo que hay, todos los que morían eran gente inocente, buena gente, que transitaba, que trabajaba, que estudiaba. No solamente bombardearon la Casa de Gobierno, bombardearon la Plaza de Mayo, tirotearon y ametrallaron la CGT, ametrallaron y tiraron cohetes en Departamento Central de Policía, el Ministerio de Obras Públicas, que estaba donde está hoy Desarrollo Social,
Y en esa búsqueda de encontrar a Perón para matarlo, ametrallaron y bombardearon la residencia presidencial, que estaba ubicada en Agüero y Libertador, en el mismo lugar donde está hoy la Biblioteca Nacional, ¿no? Ese día en la residencia, el 16 de junio de 1955, estábamos como todos los días de servicio y nos enteramos así de casualidad que estaban bombardeando la Plaza de Mayo. Nadie se había dado cuenta de nada. El general había salido como es norma todos los días a las 6:05 de la mañana, fue a la Casa de Gobierno y estando en la Casa de Gobierno, según recibimos nosotros la información, le informan al general que van a bombardear. Y en un momento dado nos sorprende un avión, que no sabíamos quién era, y nos tira una bomba y nos ametralla. La bomba cae, una bomba de gran capacidad, pegó contra la pared de la Plaza Francia, cayó sobre la vereda de la calle Agüero, frente a la residencia, hizo un pozo bastante profundo y ametralló todo el edificio de enfrente a la residencia. Cuando aparece el segundo avión, al rato, que da frente a la residencia, pone la trompa a la residencia, ordenó fuego libre y se ve que algo se ha impactado, habrá sentido, habrá visto los proyectiles luminosa perforante que le tiramos, que el tipo levanta vuelo de golpe y la bomba, en vez de caer en la residencia, cae sobre la Plaza Francia y Geliove, destruyó una casa o tiró bastante abajo de una o dos casas que estaban sobre esa calle. Eso fue todo lo que pasó en la residencia presidencial. Yo siempre digo que más que quererlo matar a Perón, lo hicieron para intimidar al pueblo, porque a Perón lo pudieron haber matado en cualquier momento. Eso sí que fue crimen de lesa humanidad. Eso fue la matanza más grande que le dieron al pueblo argentino, más allá de otros acontecimientos que vendrían años después con todo eso, pero esta fue una matanza. Si se vamos a comparar en un tamaño menor a lo que fue de una cosa, tendríamos que más adelante fue lo del 56, los fusilamientos del 56. De ese bombardeo y de semejante injusticia nace nada más ni nada menos que la resistencia peronista. Eso a mí me marcó muy profundamente. Si yo era antes un peronista, digamos, pacífico, pongámonos así, a partir de ahí me convertí en un peronista violento. Por muchos años, el 16 de junio se lo recordó como el día que quemaron las iglesias, y no como el día que se bombardeó y ametralló al pueblo en Plaza de Mayo, eso sí. Lo cierto es que esa misma noche hubo quemas de las iglesias del centro de Buenos Aires, ¿no? Entre ellos la Catedral de Buenos Aires. Con respecto al 55, Félix Luna, que es un observador muy sagaz de lo que fue la historia del peronismo, recuerda un hecho muy interesante que dice: ¿por qué se recuerda la quema de las iglesias en el 55? Porque los monumentos públicos permanecen expuestos a la mirada mucho más tiempo que las víctimas. Las víctimas son arrancadas de la Plaza de Mayo, se arreglan los canteros, se riega el césped y ya está. Pero las iglesias permanecen chamuscadas durante mucho más tiempo y lo que permanece es esa memoria como que, los templos fueron violados. Perón en su momento dijo que eso no era obra del peronismo. Acusó a la oposición y también con algún dejo de macartismo dijo que eran los comunistas, ¿no? Uno en el contexto así en general puede leer los diarios y decir, y sí, claro, la gente con razón, con bronca de ver esto, puede atacar las iglesias. Pero si a eso le agregás que haya 3 o 4, por un lado, 3 o 4 por el otro, distribuidos, a impulsar a la gente a hacer eso, sabemos que a una turba de 200, 2 tipos hábiles, los arrastran. La verdad que es un hecho no investigado, ¿no? No investigado. Si uno analiza a quién benefició la quema de las iglesias, tendría que llegar a la conclusión que no fue el peronismo. Porque la quema de las iglesias volcó o decidió a la mayoría de los católicos, que en la Argentina son mayoría, a la oposición al peronismo, ¿no? Mucha gente, a partir de eso, tuvo una actitud más ofensiva contra el gobierno peronista. Digamos, tenía pelea con la curia, pero tenía sectores de la iglesia que trabajaban con él también. Lo que ocurre es que los sectores que se oponían a Perón ya habían decidido, reitero el concepto,
jugar muy fuerte. Habían decidido derrocar a Perón. Y los sectores que apoyaban a Perón, por lo menos los sectores de poder que apoyaban a Perón, no estaban decididos a jugar todas las fichas. La gente sencilla, el pueblo, los trabajadores sí, por lo menos en gran medida sí, pero los sectores militares o de las otras fuerzas armadas no estaban demasiado jugados a poner el pellejo. La gente que salió después de septiembre del 55 a defender el peronismo fueron la tercera y la cuarta línea del peronismo. Los dirigentes, con algunas excepciones que las hubo, la mayoría de los dirigentes de primera línea del peronismo se fueron a su casa. El clima era de bastante intranquilidad. Ya, por lo menos, quienes estábamos ahí cerca del presidente veíamos que había situaciones que habían cambiado. Para mí, desde mi punto de vista, el general después del bombardeo me da la sensación de que palpita de que le queda poco tiempo en el gobierno. Yo creo que en el concepto del 5x1, que es un concepto, pero es un concepto político muy fuerte, ese concepto quedó reducido a la nada, porque ese concepto arrancó del pueblo que estaba en la plaza cuando Perón dijo esa frase, una adhesión fantástica. Pero ese concepto quedó vacío porque no fue aplicado en los hechos. Entonces, para un político que dice una cosa tan fuerte y tan contundente como esa, y que luego no la concreta, es también un problema doble. Provoca dudas en la tropa propia y provoca confianza en la tropa enemiga, porque seguro que los oficiales que deberían haber formado parte de los 5 o de varios 5 vieron que no accionaban contra ellos, entonces la deducción política inmediata que hicieron era que Perón no tenía coraje o no tenía plafón político o no tenía lo que sea para ejecutar su amenaza. Eso sin duda que incentivó a los golpistas. El Ministerio de Ejército dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucuatiá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar este foco rebelde. En el norte, sin novedad. En el centro, Córdoba, se sublevó la escuela de artillería y reducidos efectivos terrestres de la aviación. Numerosas fuerzas leales pertenecientes al ejército marchan de diferentes direcciones para sofocar el movimiento. La aviación apoya a esta fuerza. Hay gente, hay gente que viene por ahí de la sociología que dice que no, que la violencia comienza con la muerte de Aramburu, con el asesinato, asesinato o ejecución, de acuerdo a donde uno se pare de Aramburu. Yo creo que Aramburu es consecuencia también del 55, de esa masacre y de todo lo que viene después de esa masacre, porque esa masacre le sigue el golpe del 16 de septiembre, otra vez bombardeo, otra vez muerte, otra vez masacre. Hechos que permanecen ocultos, como la resistencia de una escuela de suboficiales en Córdoba, donde mueren cadetes de 14 años combatiendo, y lo que viene después en términos de persecución del peronismo, tortura, picana, fusilamiento, etcétera, etcétera.
El peronismo significa, y esto no cabe ninguna duda, una serie de conquistas sociales, de avances para la clase trabajadora, y las fuerzas que ganan en el 55 son las fuerzas de la reacción, las fuerzas conservadoras, las fuerzas de la oligarquía. Y no es casual, creo que en esos años, en el 55, es donde comienza, digamos, nuestra burguesía, nuestro capitalismo vernáculo, nuestro empresariado, oligarquía, con el FMI. Desde entonces estamos pegados. Yo creo que estos hechos no son hechos aislados, ¿no? La injerencia del FMI, el pasaje de nuestro país a una dependencia de los Estados Unidos tan funesta, está explicado por la revolución fusiladora. Es decir, el proceso es análogo al 76, ¿no? El general Lonardi asume con una frase que a su vez es la toma de Urquiza, cuando vence a las tropas rosistas, que es ni vencedores ni vencidos. Arriba la verdad, la historia demuestra que hay vencedores y que hay vencidos en esta, como en aquella guerra y en esta también, ¿verdad? Cámaras del noticiario panamericano captaron el 16 de junio la iniciación del Movimiento de Liberación Nacional. Las Fuerzas Armadas salieron a la calle para devolver al pueblo argentino la libertad avasallada por la dictadura. El gobierno depuesto afirmó conocer el ataque desde muchas horas antes, pero lejos de advertir a la población civil, la convocó a la Plaza de Mayo. Estas escenas no requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora, que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. Hoy ofrecemos estas escenas como una contribución al momento histórico que vivimos y para que la emoción de cada uno adhiera con el más íntimo homenaje a quienes rindieron con su vida el más grande tributo a la causa de la libertad. Hay libros en 2 tomos sobre el 55, como si el 55, esta masacre que nosotros estamos contando, fuera el desembarco en Normandía, ¿no? No solo es una petulancia infinita, no se le ocurre a un chico, ¿no? Sino que además de ser una cobardía apabullante, es de un grado de presunción, un bochorno. Es decir, cometieron un genocidio y te lo cuentan como si hubiera sido una epopeya bélica, ¿no? La batalla de las Termópilas, cuando en realidad lo que fue un acto vandálico cometido por cagones, ¿no? Que es lo que han sido siempre. Hubo condenas. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo juzgó a todos los marinos que detuvieron, no los que se fueron a Montevideo, los que detuvieron acá en la Argentina. El contraalmirante Aníbal Olivieri le dieron 2 años y medio de cárcel, cumplió 3 meses, porque fueron liberados como héroes en septiembre. Al jefe de la insurrección, que era el contraalmirante Toranzo Calderón, le dieron creo que 4 años y medio de condena, lo degradaron, le prohibieron el uso del uniforme, pero también cumplió 3 meses. Bajo el signo de la paz y de la libertad, el país recobra su ritmo normal. Se cierra el ciclo del acontecer histórico que culminó el 16 de septiembre. Buenos Aires recibe conmovido a los contraalmirantes Olivieri y Toranzo Calderón, precursores de la revolución,
rescatados de su cautiverio por las armas de la patria. El vicepresidente contraalmirante Rojas llega al crucero La Argentina y estrecha al contraalmirante Olivieri en un abrazo que es expresión de una amistad acrisolada. La emoción del instante se rubrica en el reencuentro con los seres queridos, en la continuidad de los afectos que están más allá del tiempo y la distancia. La cálida adhesión de los civiles al movimiento revolucionario escribió páginas ejemplares de abnegación y de heroísmo. Soldados anónimos supieron hacer honor a una estirpe que no sabe de claudicaciones. Un júbilo vibrante, una alegría sencilla marca los perfiles del momento. Entonces uno encuentra que está esta historia del 55 contada con lujo de detalles, con operaciones, desplazamientos, partes. En las memorias que el almirante Rojas le dicta a un amanuense, cuenta también con lujo de detalles las operaciones del 55 y en un momento dice, consultado los cuadernos del contraalmirante Fasulo, consultados testimonios del capitán de fragata Mengulo, y uno va constatando esos apellidos, va mirando esos apellidos y constata que muchos de esos apellidos vuelven a repetirse en los grupos de tareas de la ESMA. Hubo mucha gente que participó en el bombardeo del 16 de junio de 1955, que después tuvo un protagonismo muy grande durante la última dictadura militar. Protagonismo en el genocidio, ¿no? Uno de ellos es Emilio Macera, el contraalmirante Emilio Macera, que en esa época era teniente. Y el otro era Horacio Mayorga, que también era teniente. Y los dos eran secretarios privados del ministro de Marina, de Aníbal Olivieri. Estuvieron en el Ministerio de Marina cuando fue ocupado. Fueron juzgados. Olivieri pidió que a Macera y Mayorga no los juzgaran porque cumplían órdenes, ¿no? Pero mintieron, así como mintió Olivieri en el juicio, mintieron ellos, ¿no? Diciendo que ellos no tenían nada que ver con el bombardeo, que no sabían nada. Entonces, después que triunfa la Revolución Libertadora, ellos dicen, en realidad, nosotros conspiramos desde el primer día. Mentimos en el juicio porque teníamos temor de que Perón nos fusilara. Pero fuimos revolucionarios de la primera hora, ¿no? El otro personaje así importante, ¿no?, que tuvo un protagonismo también muy grande en la última dictadura militar, es Suárez Mason. Suárez Mason es el hombre que recibió a los aviadores en Montevideo. Él estaba exiliado porque había participado del golpe del general Menéndez en el 51 contra Perón, y estaba en la conspiración. Y es el que recibe a los aviadores, ¿no? Le da la bienvenida en Montevideo. Bueno, Suárez Mason sabemos, ¿no?, de quién estamos hablando, ¿no? Y hay otros militares. Por ejemplo, está el brigadier Cacciatore, un hombre de la aeronáutica, que él piloteó uno de los aviones que ametrallaron al pueblo en Plaza de Mayo, y que después fue intendente de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Videla. Este tipo de datos yo creo que permanecen como ocultos o negados o clandestinos de la historia oficial. Es decir, esto llama la atención porque no hace mucho, hace algunos meses, ahora mientras estamos haciendo este documental, se cumplió otro aniversario de la muerte de Rojas, ¿no? Hubo por supuesto un homenaje de estos animales prediluvianos, ¿no? Y no se hace mención al bombardeo del 55, ¿no? Es un hecho que permanece negado y tapado, como la represión del 76. O sea, yo creo que esto esto lo que marca es una coherencia en el reaccionarismo de las Fuerzas Armadas en Argentina.
Cristóbal Ortiz, radical, antiperonista, como bien aclaro acá, único civil que bombardeó Plaza de Mayo, y después con el avión se fue a Montevideo. Ese es uno de los personajes que hubo en ese bombardeo. Tenés varias fotos de él. Después tenés unas fotos terribles de la barbarie. Hay que ver las fotos realmente para darse cuenta de lo que sucedió. Cuerpos destrozados, chamuscados, quemados, esparcidos, violentados, y lo que es terrible, alrededor de, si bien no hay cómputos oficiales, alrededor de 250 muertos y alrededor de 2.000 heridos, y ni un solo culpable. Por más que históricamente fueron individualizados, ninguno de ellos fue juzgado o condenado, ¿verdad? Los marinos que bombardearon y la gente de la aeronáutica que bombardeó no tuvo ninguna intención de recordar el hecho, ni de publicar lo que hicieron, ni de hablar, porque era una cosa impresentable, ¿no? Impresentable hasta para ellos, porque fue una verdadera masacre, ¿no? Que tuvo mucha similitud con el bombardeo de Guernica, en la Guerra Civil Española, por la cantidad de aviones que participaron, la cantidad de muertos, porque se bombardeó una población civil sin una previa declaración de guerra, ¿no? Una ciudad abierta. Guernica era una ciudad abierta, Buenos Aires también. La diferencia es que Guernica está condenado por la humanidad como un crimen de guerra, y el bombardeo del 16 de junio no tiene ninguna condena. Es un crimen de lesa humanidad, sí, pero no tiene condena. Por un lado, desde el gobierno, con una prudencia desde mi punto de vista malentendida, y desde el lado de la oposición, obviamente porque no tenía ningún interés de agitar sus propios crímenes, llegamos al 2004 sin tener prácticamente, salvo el libro que comentaba antes, de Gonzalo Chávez, La masacre de Plaza de Mayo, no tenemos ningún antecedente firme o valedero de lo que sucedió. Bueno, no quiero ir al ejemplo extremo de Menem abrazando a Rojas, ¿no? No quiero ser tan grosero y decir algo tan fácil. Pero el mismo Perón, cuando fue gobierno, no tomó medidas a fondo para investigar todo aquello y para reivindicar todo aquello. Yo creo que está tapado porque hubo complicidad civil. Creo que en nuestro país nunca se termina de investigar cuál es la complicidad civil con los sucesivos golpes de Estado y con determinados procesos muy oscuros. Es decir, vos me decís, ¿cuál es el motivo de este documental y de esta grabación? Vos me estás preguntando, nadie se acuerda del bombardeo del 55. Bueno, ¿dónde estaban los intelectuales de Sur? Es decir, la revista Sur estaba acá a la vuelta. La redacción de Sur estaba acá en Viamonte y Florida. Es decir, ¿no vieron el bombardeo? ¿No vieron los muertos? Borges no vio los muertos. Victorio Campo no vio los muertos. Wilcox no vio los muertos. Bioy Casares no vio los muertos. No estamos hablando de un tiroteo de la bonaerense que mató 4 negritos. Estamos hablando de una masacre. ¿Dónde estaban? ¿No lo vieron? Claro, la televisión no se ocupaba de esas cosas, no había televisión, es el argumento. Es decir, ¿dónde estaban? No se sabe el número de víctimas. Cuando
Yo estaba trabajando en la lengua del malón y buscaba las cifras, apelé en ese momento porque no tenía otro texto a mano, por impericia lo puedo decir, que las memorias de Rojas. Nomás las memorias de Rojas te cantan 300, 400 muertos. Estás a 7 cuadras de un lugar donde hay desparramados 400 fiambres y no sé cuántos miles de heridos. ¿Dónde estaba la intelectualidad argentina en ese momento? Es decir, cuando lo planteamos en estos términos tan crudos, es donde se impone otra lectura de los comportamientos de nuestra intelectualidad. Entonces, que no me venga algún teórico de filosofía y letras o un sociólogo o columnista de La Nación a decirme que la violencia de los 70 empieza con Aramburu. ¿Por qué no empieza con Aramburu? Empieza con los fiambres apilados acá. El bombardeo del 16 de junio es un hecho fundacional del ciclo de violencia institucional contra el pueblo, ¿no? Un ciclo que abarca hasta nuestro día, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier violencia o de la violencia en general, ¿no? Estamos hablando de la violencia institucional contra el pueblo, una violencia que se ejerce desde el poder del Estado o con las armas que el pueblo le dio al ejército, a la marina para defenderse de la soberanía, ¿no? De ahí, de los bombardeos, después viene la revolución de septiembre, vienen los fusilamientos de junio del 56, viene el CONINTE con su secuela de presos, tortura, ¿no? Vienen los gobiernos dictatoriales y toma una dimensión tremenda en la última dictadura militar con la aplicación del genocidio, ¿no? Desde el poder del Estado. Y bueno, eso, digamos, una de las cosas que demuestra es que la impunidad no es buena conseguir, ¿no? No creo yo que solamente la impunidad hizo posible el genocidio en el 76, pero aportó, ¿no? Aportó. Si en ese momento se hubiese tenido otra actitud, se hubiese denunciado este hecho ante los organismos internacionales, en el país, se hubiese condenado, la situación hubiese sido otra. Por lo menos a mí me reafirma la necesidad de buscar justicia. La justicia debe actuar, estos hechos no prescriben, son un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Y bueno, es necesario, así como es importante darle nombre y apellido a las víctimas, es necesario identificar a los victimarios, ¿no? Soy Liliana Bacalja, hija de José Mariano Bacalja. Papá tenía 29 años cuando ocurrió lo de la Plaza del 55. Estaba casado. Mi madre tenía 26 años, tenía 2 hijas, la mayor, un año mayor que yo, Graciela, y yo, que era la más pequeña, de 1 año en el momento de su fallecimiento. Papá fue a Plaza de Mayo a tomar servicio porque formaba parte de la Policía Federal, era chofer. Yo soy Daniela Marino, soy hija de Miguel Ángel Marino, que falleció en el 2002, y soy nieta de Juan Carlos Marino, que falleció en la zona de junio de 1955. Mi abuelo era una persona común, que no participaba en ningún partido político, no era militar. Era una persona común que trabajaba, que mantenía a su familia, era un buen padre de familia. Y ese día, el 16 de junio del 55, él estaba como siempre trabajando, él trabajaba en la aduana de Buenos Aires, que bueno, la cercanía de la aduana a la Plaza de Mayo es conocida, ¿no? Ese mediodía se declaró asueto en la aduana y mi abuelo emprendió el camino de retorno a su casa. Según me dicen que él bajaba del subte, subía por la boca la primera boca del subte bombardeada, y fue ahí cuando tiraron la bomba y falleció. Y él se encontraba justamente a punto de ingresar en la entrada del subte de la línea A. Así que se encontró totalmente desprevenido, no pudo, digamos, refugiarse en ningún lado.
fue la primera bomba la que lo mató. Ese día volvió 2 veces. Como que se había olvidado algo, pero en realidad no se había olvidado algo, porque nunca llegó nada que se había olvidado. Simplemente que nos volvió a besar. Y la volvió a besar a mi mamá. Siempre lo contó ella eso. No sé si existe de alguna forma la premonición de que me va a pasar algo y quiero volver a ver a mis seres queridos, a los seres que dejo, pero algo así ocurrió. Bueno, como mi abuelo no regresaba a la casa, empezaron a buscarlo entre el tendal de víctimas que había quedado y lo encontraron en la asistencia pública, que era el lugar donde llevaban a la mayoría de los fallecidos, ¿no? Al hacer de mi papá había pilas y pilas de cadáveres irreconocibles en su mayoría, y lo que me impresionó mucho fue que me contó que la sangre que había en el piso pegoteaba los zapatos y dificultaba el paso, algo realmente impresionante, ¿no? Tener los familiares que ir a ese lugar a encontrar, con la esperanza de no encontrarlo. Las víctimas del bombardeo del 55 se pueden analogizar, se pueden comparar a la figura del desaparecido. No tienen identidad, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos? Al no haber cuerpos, no hay víctimas, es decir, no hay identidad. Es decir, esos cuerpos son los cuerpos de alguien que trabajaba, pensaba, estudiaba, tenía una creencia religiosa, tenía una familia, una ocupación, una identidad. Es decir, al ningunear los cuerpos, se ningunea la identidad. Que nos devuelvan a nuestros muertos. Yo, mira, sé dónde está muerto mi padre, dónde está su cuerpo. Pero me robaron la identidad, me robaron de recordarlo, de que se haga cargo la nación de que me mató a mi papá. De que las Fuerzas Armadas reconozcan, de que la Marina reconozca que por una cuestión de derrocamiento de un político, de un gobierno, me mató a mi papá. Bueno, por supuesto que fue un hecho que marcó a toda la familia, hasta el día de hoy incluso. Mi papá tenía 16 años cuando mataron al padre, mi abuelo tenía 42 y mi abuela quedó viuda con 36 años. Y era otra época, las mujeres por lo general no trabajaban. Así que mi papá, como era el único hijo, tuvo que salir a trabajar y sostener a su familia, ¿no? Sin tiempo para exteriorizar su dolor, prácticamente, abandonando los estudios porque no le daban los tiempos. Así que su vida, de hecho, se trastocó, ¿no? Y además era una época en que el dolor se profundizaba más para los familiares de las víctimas por consecuencia de los regímenes políticos imperantes, ¿no? Que no se podía hablar, no se podía decir lo que estaba pasando, no se podía reclamar nada. ¿Quién se iba a animar con tanto pánico que había en esa época, ¿no? Ningún gobierno, hasta el día de la fecha, se acordó de esa gente. A esa gente nadie le rindió, por lo menos, un homenaje de recuerdo. No sé si porque tiene vergüenza el ejército todavía, o las Fuerzas Armadas, porque tienen vergüenza los gobiernos, o por qué, pero nadie, ni aún de los dirigentes políticos, surgió un recuerdo hacia esa gente. Bueno, casi después de 40 años se dictó una ley, la ley 24411, que en su artículo 2 reconocía una indemnización o beneficio a favor de toda persona, de causavientes más que nada, de toda persona que haya sido víctima del accionar de las Fuerzas Armadas con anterioridad a diciembre de 1983. Mi papá creyó que estaba comprendido dentro de los requisitos que la ley establecía, que eran 2, que la persona haya fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas el primero, y el segundo que haya sido con anterioridad a diciembre de 1983, o sea, parecía todo muy sencillo. Primero se presentó ante sede administrativa, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, y ahí la Subsecretaría no se pronunció directamente. Entonces, jurídicamente, cuando hay silencio, se considera una denegatoria y queda habilitada la vía de apelación. Y la vía de apelación se hace ante la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo. Allí se presentó y por unanimidad le reconocieron el derecho a la indemnización. Cuando creyó que todo estaba concluido, nuevamente fue sorprendido porque el propio Estado Nacional interpone un recurso extraordinario ante la Corte, argumentando que en realidad esta ley se refería a la última dictadura militar, ¿no?
Y actualmente el tema se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos a la espera de una respuesta. La única manera de saldar, si es que este es el verbo, no creo que sea, de saldar esta deuda y una reparación histórica, es que esta sea la clase de enseñanza que se dé en los libros escolares. Una relectura de la campaña del desierto, una relectura de lo que significó la lucha de unitarios y federales, una relectura de lo que significó la lucha de los anarquistas, las luchas sindicales en Argentina, de lo que significó el peronismo, de lo que significó también la sucesión de golpes de estados, de represión, de tortura y por qué se produjeron. Es la única manera de explicar a los chicos el Fondo Monetario Internacional. Una cosa que estoy convencida, por una cuestión personal. Aquel que no se hace cargo de su pasado no puede hacerse jamás cargo de su presente y mucho menos de su futuro. Una nación que no se hace cargo de los muertos que mató, mucho menos nos va a cuidar en el presente y mucho menos va a cuidar a nuestros hijos, que son nuestro futuro. Este tema de darle nombre y apellido a las víctimas, ¿no?, que han quedado en el anonimato. Un libro escrito sobre el bombardeo de un periodista de apellido Carbone, que se llama El día que bombardearon Plaza de Mayo. Él le hace una entrevista a un marino que no da el nombre. Entonces el marino dice lo siguiente: lo de la masacre de Plaza de Mayo es mentira. Y le dice al periodista: ¿usted vio en algún lugar una lista? ¿Una placa? ¿Un monumento? Dice: si hubiese sido cierto, Perón hubiese puesto a las viudas en Plaza de Mayo. ¿No? La lógica de este hombre es fuerte, ¿no? Y entonces uno se pregunta: ¿por qué no están los nombres? ¿Sí? Yo en realidad la lista la reconstruí de nombres que saqué de los diarios. Esas listas están en los diarios de la época. Están dispersas, yo las junté, las reconstruí, ubiqué, pero están. Entonces, una de las listas que publicó el diario Clarín, la lista de muertos que publicó, está encabezada por Antonio Biondi, Luis Mario Achín, Juan Carlos Marino, Ana Victoria Roncalli, Mercedes Zulema Merca, Rodolfo Gabay, José Garcete, José Álvarez, Jorge José Gaudio, Ricardo Obertelio y Héctor Mario Pesano. Eso es parte de una lista parcial, pero que más o menos redondea la cifra de 170 muertos. Yo considero que el 16 de junio de 1955 no fue solamente un hecho aislado, ¿no? Un hecho que es importante y significativo para los familiares de las víctimas, tanto fallecidos como heridos, porque también hay que recordar que hubo muchas personas heridas que quedaron imposibilitadas de trabajar e incluso muchos quedaron fuera del sistema social, sin cobertura, sin nada, ¿no? Totalmente olvidados. No fue solamente importante para los familiares y para las personas que también estuvieron ahí ese día, que a lo mejor pueden tener un recuerdo y tener un sentimiento hacia lo que pasó, ¿no? Yo creo que el 16 de junio del 55 es un hecho que marcó el comienzo de lo que fue los años más oscuros de nuestra historia argentina, un hecho nefasto, realmente fue una masacre. Y como tal merecería ser recordado. Yo pude construir un hijo entre tanto dolor, y tanto dolor que siempre tiene que ver con la muerte de mi papá. Le di un claro mensaje a la sociedad de esto que te estoy diciendo. Yo hice un Mariano, que es mi hijo, que es el nieto de José Mariano, médico cirujano, con un montón, hoy en día está con un premio internacional en medicina. Fíjate, yo que vengo de alguna manera con una historia de muerte, le doy vida a la nación. Le dejo dos manos que pueden salvar. Andá a saber si no algunos que mató a mi papá. Andá a saber si no algún hijo o algún nieto de los que mató a mi papá. Y bienvenido sea. El profesor intenta una descripción del bombardeo. Yo tenía 26 años, ¿se acuerda?
el rugir de los aviones, los Gloster Meteor en picada, el silbido de los proyectiles, la explosión de una bomba, los nubarrones oscuros, los gritos, las corridas, el tableteo de las ametralladoras de la Casa Rosada, las corridas, un auto con el motor incendiado, un colectivo humeante, hombres, mujeres y chicos a la atropellada, chocándose, y a pesar de la marea de sonidos y voces, no obstante, se acuerda el profesor, el silencio. Una explosión me volteó. Aturdido todavía por la onda expansiva, el profesor se acuerda de haberse arrastrado. Estaba ahí, incorporándome como podía, hipnotizado por la visión de una piernita de nene, sola, desprendida del cuerpo. El profesor miró alrededor buscando. Antes que el espanto, me sobrevino un instante práctico. Estuve a punto de agarrar la piernita y ver a quién se le había salido. El profesor parece estar viendo todavía esa media blanca sucia de polvo rojizo, ese zapato, un gomicuer, de esos colegiales que se usaban antes. El diminutivo, admite, le concede un patetismo a la piernita. Estaba observando la piernita cuando un empujón me volvió a la realidad. Supo después, un instante después, lo que cuenta ahora. Cuando pudo pararse entre los nubarrones negros de combustible, entendió que lo había derribado el fragor de una bomba. Algunos hombres corrían socorriendo a las víctimas, pero la masacre volvía ridículo este esfuerzo. Había hombres y también mujeres que caminaban errantes, desgarrados y maltrechos, sonámbulos envueltos en la humareda. El profesor se acuerda de un hombre joven, chamuscado, con el traje hecho trizas, los pantalones colgándole destrozados, la cara quemada. El desgraciado se tambaleaba balbuceando, «Mamá, mamita», repetía. También yo empecé a deambular, trastabillando entre los disparos, las bombas, los escombros, los cadáveres y los heridos. Un grupo de muchachos se había juntado bajo una arcada del Cabildo. «La vida por Perón», gritaban. Los aviones seguían sobrevolando la plaza, arrojando bombas. Desde la Casa Rosada, una batería disparaba todavía una ametralladora contra el cielo, pero el cielo no se veía. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de la diferencia sin solución. Cerramos este anuario con conceptos del contraalmirante Rojas que constituyen un mensaje de esperanzas en el porvenir de la patria. Como el viajero que ve desde la borda las luces de la ciudad que soñó visitar, contemplamos ya la Argentina libre y próspera de mañana. Por la Argentina que hemos luchado, estamos luchando y lucharemos nosotros mientras nos quede aliento.